Saludos, ¿qué tal amigos? Jonathan de Olio. Aquí me encuentro sobre este suelo, bajo este techo, entre estas paredes, con mi amigo Luis Guevara, para hablar de manera distendida, pensar en voz alta, si se quiere, sobre lo ocurrido en el debate, si le podemos llamar un debate. ¿Tú crees que fue un debate? Sí, fue un debate. Creo que se presentaron las propuestas y además se pudieron ver, las diferencias que hay de entendimiento entre los candidatos. Por ende, entonces, hablamos de un debate. Bueno, yo entiendo que en el escenario político dominicano hace falta contraste, porque los políticos de cierto perfil aquí en Dominicana, todos tienen una tendencia de izquierda, de modo que ahí, si bien hubo una especie de panel con preguntas de parte de los periodistas, y tengo que aquí hacer una nota al calce tangencial, los periodistas, muy buenos los dos. Óyeme, pero el primer debate de la historia dominicana, un debate presidencial, tenemos a personas, podemos decir que son nacionalizadas dominicanas, pero no de origen dominicano. ¿Qué hubiesen puesto un dominicano por lo menos? Cavada, le tengo todo el respeto del mundo, tremendo periodista, pero tenemos periodistas tan buenos como Cavada, nacidos y criados sobre sol y bajo cielo quisqueyano. La distinguida Catherine Hernández, quizás nacionalizada dominicana, pero venezolana. ¿Me voy a entender? Interesante, no lo había visto yo desde esa perspectiva. Óigame, el primer debate presidencial dominicano, y no tenemos a personas nacidas y criadas en República Dominicana moderando el debate. Eso yo entiendo que debió haber sido diferente. Ahora, volviendo al tema del debate, los políticos de cierto perfil acá son todos de tendencia de centro izquierda a izquierda, de modo que si bien hubo una dinámica interesante de preguntas y respuestas, yo entiendo que se quedó por debajo de lo que debería ser un debate, porque no hubo un contraste significativo de ideas, si me preguntas a mí. Bueno, a lo mejor no un contraste significativo en cuanto a esa perspectiva de si hay alguien de derecha o alguien de izquierda, pero definitivamente se presentaron datos de maneras diferenciadas y se apuntaron importantes, vamos a decir, propuestas que cada candidato pudo identificarla desde su perspectiva. Entonces, al final, a mi entender, sí ha habido un debate. Sí ha habido un debate porque fíjate que a diferencia de los debates anteriores, de los debates de los candidatos a senadores o del debate vicepresidencial, aquí sí hubo un poquito de interacción entre los candidatos con respecto a, por ejemplo, las estadísticas y los números. Recuérdate que el expresidente Fernández apuntaba de que el crecimiento económico ha estado por debajo del promedio durante este periodo de gobierno. Sin embargo, el presidente Abinader rebatió esa información diciendo que ha sido por encima del 6%, por ende ha estado por encima del promedio de la última década. Entonces sí había esa perspectiva compartida y luego esa respuesta de los candidatos. Además, fíjate que todos los candidatos, tanto el candidato del PLD como el de la Fuerza del Pueblo y el del partido oficialista, en todo momento hicieron uso de su tiempo de réplica. Lo que quiere decir que sí hubo esa interacción que la población esperaba. Sí, pero el uso de la réplica, a excepción de Fernández, se utilizó más para hablar de su agenda o su plan de gobierno como tal, no como una réplica a lo que articuló el otro candidato. Por ejemplo, Abinader, el candidato Abinader, el presidente Abinader, respecto del argumento de Fernández en torno al hecho de que lo que tuvimos en 2021-2022 fue un rebote estadístico, él no lo rebatió, él nada más miró la cifra, tiró un promedio, pero realmente lo que articuló Fernández es lo que se corresponde con la verdad. Dulce o amarga que enriquece. De modo que él no necesariamente replicó. También hizo lo propio cuando Fernández le contextualizó el tema de la desagregación de los datos estadísticos respecto de los homicidios. Bueno, no necesariamente se corresponde con la verdad porque ahí hay que ir a la fuente. Y el presidente Abinader invitó a que vayan a la fuente. Y dijo, las fuentes que dan crédito a estos datos que nosotros presentamos están ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En un debate de este tipo, donde los tiempos están organizados, entonces yo hago una propuesta o desarrollo mi perspectiva
hay una réplica y prácticamente yo no tengo el tiempo para debatir o para enfrentar. O sea, a lo mejor asumiendo más tiempo, que el debate no dure 2 horas, que dure 3 horas, asumiendo menos temas a compartir, porque no hay que compartir 10 temas, podemos compartir 5 temas, pero que se dé el debate. O sea, que nosotros tengamos 5, 6 o 7 minutos para poder desarrollar nuestras diferencias. O sea, tú me dices que tú tienes tales estadísticas, mis estadísticas no concuerdan con las que tú tienes, pues vamos a seguir hablando de eso hasta que haya un entendimiento de hacia dónde va, vamos a decir, la verdad, o hacia dónde va la diferencia de criterio. Pero este tipo de estructuras no nos lo permiten. Simplemente tú dices algo, yo digo algo, yo hago un comentario sobre lo que tú dijiste y luego tú no tienes tanta oportunidad para debatir. Y ya si tú respondes a esa réplica, ya yo no tengo la oportunidad de volver a caer en ese tema. Y yo he visto en otros países, un debate por ejemplo de Estados Unidos, que sí se da esa interacción, de 3 o 4 interacciones de un mismo tema. Pero déjame decirte algo, mi querido Luis, y eso que señalas, yo creo que debe ser tomado en consideración de cara al 2028. En Estados Unidos, antes de que se materializara la era de Trump, con lo que se desarrolló especialmente en las elecciones del 2020, donde los debates se fueron a pique. Sí, fueron muy incidentados. Lo tradicional en Estados Unidos es tener 3 debates presidenciales. Okay, ¿bien? Temas domésticos, temas internacionales y temas relativos a la economía. Entonces lo desagregan. Y ahí se da, estimadísimo Luis, esa oportunidad de en efecto verlos confrontados. Porque aquí teníamos a los 3 candidatos enfrentando o de frente a los periodistas. No los vimos mucho de frente el uno al otro. Claro. Y si tú ves los debates presidenciales en Estados Unidos, tú los tienes de frente al uno al otro interactuando. Y claro, interactuando también con los moderadores y el público. Y de hecho, hay un formato de debate en Estados Unidos que se llama el Town Hall, que es un debate donde hay un público, una representación del electorado que le hace preguntas. Así es. A los candidatos. Eso sería interesante ponderarlo de cara al 2028, que no sea un debate, sino que sean 3 en diferentes formatos donde la gente pueda en diferentes oportunidades ver a los candidatos desde diferentes ángulos y en diferentes escenarios. Eso sería muy interesante. Totalmente de acuerdo. Además de que le daría la oportunidad de tratar menos temas en un mismo, vamos a decir, en un mismo escenario, y que se pueda dar esa interacción que todos esperamos, porque definitivamente fueron muchos temas, el tiempo muy limitado, y así como podemos nosotros como población pues ver dónde están las diferencias y hacia dónde va la verdad de un postulado u otro, ¿no? Entonces eso, aspiramos a eso. Creo que este fue el primer debate, fue una buena experiencia. Así es. Realmente los 3 candidatos se comportaron con mucha altura. Yo como ciudadano me siento muy orgulloso de ver a mis candidatos, y sobre todo toda la población debe estar contenta porque tuvimos la oportunidad de escuchar de ellos sus planteamientos, y eso es importante y no habíamos tenido esa oportunidad antes. Entonces yo muy contento. Yo creo que la democracia salió fortalecida merced de este debate que se celebró, y hay que reconocer que Leonel Fernández comenzó lo que en aquel entonces, en el 96, se denominó el diálogo nacional. Y después comenzamos con las entrevistas que se le hacían a los candidatos de manera individual. En el periodo 2016-2020 tuvimos un silencio porque teníamos un presidente que ni hablaba con la prensa. Le aplaudo a Luis Abinader el hecho de que ha sido un presidente que ha dado la cara sin tener, digamos, un libreto escrito a la medida de sus necesidades, capacidades y aspiraciones. Se ha abierto el pecho y ha enfrentado al cuarto poder del Estado, a la opinión pública, a los periodistas, de una manera que ningún presidente en la historia lo ha hecho, podría decir. Y yo creo que eso es saludable para la democracia. Y yo creo que en el 2028, si abstraemos de esta experiencia, podemos tener un formato más 360, digamos, donde se pueda profundizar más. Porque aquí se abarcó mucho, pero no se profundizó tanto.
Así es, y al final todas estas herramientas, todos estos espacios, pues lo que invitan al ciudadano a hacer un voto más consciente. O sea, ya fíjate que en este periodo electoral, en esta campaña, los mítines, los tradicionales mítines, no se han dado. Hemos visto caravanas, pero muy pocas. Muchos dicen, pero esta campaña está desabrida, hay poco movimiento en la campaña. Algunos apuntan a que ese movimiento tan pausado es debido a que ya hay que el partido oficialista está muy bien posicionado y que todos esperan de que vaya a ganar en una primera vuelta, etcétera, etcétera. Pero esa no es necesariamente la respuesta. La verdad es que ahora la población es más consciente, es más educada, y como ciudadanos estamos nosotros todos pues orientándonos hacia ese voto de conciencia. Y si vemos que un candidato, sea a diputado, a regidor, a alcalde o a presidente, lo está haciendo bien, pues sin necesidad de hacer un mano a mano, un cara a cara o de ir a un meeting, nosotros podemos ejercer ese voto consciente. Igual pasa con aquellos candidatos que presentan propuestas novedosas, además de que hay muchas también. Ya la era de la tecnología y de la información nos permite ver a través de nuestras pantallas y a través de las redes sociales y de todas las plataformas digitales esas propuestas que nos generan simpatía. Entonces ya la interacción no necesariamente es cara a cara, sino hay otros formatos de interacción, pero sobre todo tener en esos formatos de interacción pues la posibilidad de ver las propuestas para que ese voto se vaya haciendo más consciente. Y luego llega lo que llamamos la movilización del voto. Cuando ya, entonces hablamos de el día D. El día D. Entonces ahí lo que tenemos que aspirar como país y nosotros mismos como ciudadanos es que no haya, que un partido no tenga que movilizar el voto, que nosotros sintamos la responsabilidad de automovilizarnos y de movilizar al que esté a nuestro alrededor para que ejerza su derecho y así haga patria. Yo compartía con un miembro de nuestro equipo hace breves momentos sobre el hecho, de hecho él me compartía a mí, el hecho de que Abinader, el candidato Abinader, el presidente Abinader, se estaba ufanando del aumento de las ayudas sociales. Y Fernández vino y le dijo, pero eso no es motivo de orgullo, eso es lo que habla es del hecho de que el pueblo sigue en la pobreza y más gente que necesita ayuda. Entonces yo espero que si este distinguido, nuestro estimado presidente Luis Abinader, es reelecto, que vea el tema de las ayudas sociales con otra perspectiva, que el indicador que nos den el 2028, el del partido oficialista, no sabemos quién será. Hay muchos ahí que se están perfilando, no sabemos quién será, pero yo espero que ese del partido oficialista y de los demás partidos hablen del tema del Estado de benefactor desde la perspectiva, oye, tenemos que reducir las ayudas sociales porque la reducción de las ayudas sociales será un indicador de que en efecto nuestra población está mejorando su estado de bienestar y hay más gente fuera de la pobreza. El hecho de que hay más ayudas sociales en este gobierno quiere decir quizás que hay más gente que necesita. No necesariamente, porque ¿a dónde va esto? Bueno, cuando hay un problema hay tres pasos. Lo primero es reconocer el problema. Evidentemente hay una población vulnerable en situación de pobreza, una parte en situación de pobreza extrema. Eso lo reconocen todos los gobiernos, lo que han pasado y este gobierno lo reconoce. Pero lo segundo es estabilizar la situación. Yo no puedo dejar de dar ayudas sociales o pensar que, bueno, no doy las ayudas sociales, no extiendo los programas sociales porque entonces estoy extendiendo la pobreza. No, no es así. Yo extendiendo los programas sociales lo que estoy es estabilizando la situación, asegurando una dignidad a esas familias que están en pobreza extrema. No, tú tienes aquí para la canasta básica, tú tienes para el transporte, tú tienes para la educación de tus hijos, de manera que estabilizo lo que ya existe. Y lo tercero es tener un plan de acción para entonces sacar esas familias y esas personas de la pobreza extrema. Y ese plan de acción se dilucidó durante todo el debate. Hablaban, por ejemplo, de la capacitación técnico-profesional de los jóvenes, de los ninis. Eso es parte de un plan de acción. Hablábamos de la educación y de qué se está haciendo con el 4% de la educación y cómo mejoramos los parámetros de la educación. Eso es parte de sacar a la población vulnerable de esa situación de vulnerabilidad.
Y así hablábamos de la alimentación, sí, de la seguridad alimentaria. Mira, entonces, al final no se trata únicamente de quito las ayudas sociales para decir que he reducido la pobreza. No. El tema de las ayudas sociales es para asegurar dignidad a los que ya están en situación de pobreza extrema. Ahora, ¿cuál es el plan de acción para salir, para que esas familias salgan de ahí? Entonces es una perspectiva diferente. No es un debate tan sencillo. No es tan sencillo, pero en esta cultura política nuestra, una cultura político-clientelar, que tiene el Estado en sobrepeso y el pobre sin un peso, vemos que estas ayudas sociales, si bien, como tú bien señalas, deben buscar estabilizar, sabemos que nuestra cultura política lo que hace es politizar. Entonces, estas ayudas sociales muchas veces no se prestan de manera escalonada, sino que terminan siendo cuasi permanentes, y la gente que recibe esas ayudas las recibe no por un periodo de tiempo, sino de generación en generación. Bueno, esa es una realidad, mi queridísimo Luis. Sí. Déjame terminar. Y podemos ver cómo en este periodo electoral se han acrecentado las ayudas sociales, no necesariamente en virtud de que haya una mayor necesidad, sino en virtud del hecho de que hay elecciones en mayo. ¿Me doy a entender? Entonces las ayudas sociales han sido altamente politizadas, no nada más sobre suelo y bajo cielo quisqueyano. Vemos también lo propio en Estados Unidos, cuando desde Lyndon Baines Johnson en el 68, cuando empezó el programa de la Gran Sociedad, The Great Society, se politizó a la demografía afroamericana, que ha recibido muchas ayudas sociales, y vemos que no son temporales. Vemos que esa demografía, mucha gente dentro de esa demografía recibe esas ayudas sociales de generación en generación, y el Partido Demócrata tiene arrestada a esa demografía para ganar elecciones a nivel local, a nivel estatal y a nivel federal. Disculpa, ese es el problema. Pero ahí hay algunas perspectivas un poco, yo no estoy de acuerdo, y me parece que hay datos imprecisos, si se quiere. Por ejemplo, tú dices, bueno, es que ahora en el periodo electoral esas ayudas sociales han aumentado con perspectiva hacia generar un resultado. No es cierto. Se ha duplicado el tema de las ayudas sociales, pero no ha sido en este periodo electoral. Recuérdate que nosotros venimos ¿No se extendió una ayuda navideña? Pero o algo así. No, se dieron los bonos navideños. Ahora, el bono navideño tiene una duración de 24 meses. O sea, quien recibió un bono navideño en diciembre, tiene posiblemente hasta diciembre de este año para consumir ese bono. Eso es otra cosa. Ahora, recuérdese que el tema de las ayudas sociales, amigos televidentes y Jonathan, nosotros venimos de una pandemia, lo que provocó situación de vulnerabilidad en muchas familias dominicanas. Muchos negocios se fueron a la quiebra. Y es de esperarse, no sé, tendría que buscar, pero me atrevería a apostar, aún sin haber buscado, que en muchos países de la región el tema de las ayudas sociales aumentó, porque venimos de una situación mundial que genera vulnerabilidad, primero. Segundo, si nosotros hablamos, bueno, estabilizamos la situación, generamos las ayudas, pero es muy fácil, a lo mejor para un amigo televidente o para mí, que no estoy en situación de vulnerabilidad, decir, por la gracia de Dios, quitar las ayudas. Pero Jonathan, yo he visto casos, me ha tocado ir, no en este gobierno, en otros gobiernos, al plan social de la presidencia, y yo he visto mujeres haciendo fila por horas afuera del plan social en diciembre, y han salido llorando con lágrimas en los ojos porque no tenían una caja navideña para llevarse a su casa el 23 de diciembre, llorando. Eso parte el alma. Entonces es muy fácil para mí decir, quiten las ayudas. No, en el periodo. Yo no estoy hablando de quitar las ayudas. Cuando tú eres sensible y ves situaciones como esta, claro, tú dices, pero bueno, ¿y qué tan importante puede ser para una persona recibir una ayuda social? Pero cuando tú ves el impacto que eso tiene, la felicidad con la que esa familia recibe esa ayuda, y no la felicidad con la que la recibe, lo mucho que la necesita, tú dices, bueno, lo primero que tengo que hacer es asegurarle dignidad a esta persona. Claro, no tiene que sacar lágrimas en sus ojos para tener una cena en su casa. Ahora, yo aspiro, o la sociedad debe aspirar,
a cambiar la mentalidad de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. ¿Para qué? El hecho de que tú hayas nacido en una familia vulnerable no te cree una mentalidad de dependencia. Pero a una persona que tiene 50, 60 años, tú tienes que recorrer otro camino, tener un plan de acción más específico para cambiarle su mentalidad y para cambiarle su realidad. Porque si una familia te presenta 3 miembros en estado de vulnerabilidad, con problemas tan básicos como, bueno, no nos vamos a ir a detalle, pero cada realidad tiene su tema. Hay que hacer un plan de acción a largo plazo, pero las ayudas sociales hay que verlas desde esa perspectiva, como un tema de asegurar la dignidad, pero hay que despolitizarlas, porque están muy politizadas, y yo creo que las mejores entidades para canalizar esas ayudas sociales no son las gubernamentales necesariamente, porque el gobierno no es el que está más cercano a la gente, el gobierno central. Oye, que se haga a través de centros comunitarios, que se haga a través de iglesias, porque ¿qué pasa? Cuando se hace a través del gobierno central nada más, ¿qué sucede? El impuesto que le cobra el presidente, el gobierno central, a Luis, a Jonathan, a Pedro y a Pablo, ¿quién es que lo da en la forma de ayudas sociales? Bueno, en este caso Luis Abinader. ¿Y quién está diciendo le dimos tanto a tantas personas? Luis Abinader, pero con el dinero de Luis Guevara, de Jonathan de Olio y de Pedro Jiménez. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que está haciendo es utilizando dinero público para aumentar un perfil político. Ahí es donde está el corazón de esta filosofía, de este sistema político clientelar que tiene el Estado en sobrepeso y el pobre sin un peso. ¿Por qué digo al Estado en sobrepeso? Bueno, porque cuando hay necesidades de esa naturaleza, el gobierno lo que hace es decir, yo voy a resolver esa necesidad, tiene justificación para aumentar presupuesto, para aumentar impuestos, pero esa necesidad que está satisfaciendo en la forma de una ayuda social no necesariamente dota al que está en tal o cual situación de los recursos para salir de esa situación. Y lo que hace el sistema político clientelar es aprovecharse de esa vulnerabilidad para perpetuar a ciertos grupos en el poder. Bueno, esa es la naturaleza del sistema político clientelar. En el caso de República Dominicana, ese tema no ha dado resultado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido diferencia de gobiernos, nosotros hemos tenido gobiernos del Partido Reformista, nosotros hemos tenido gobiernos del PLD, ahora tenemos gobiernos del PRM. ¿Qué te quiere decir a ti? Que el hecho de que un gobierno esté dando ayudas sociales no le asegura la permanencia en el poder. ¿Qué es lo que le asegura la permanencia en el poder? Lo que está pasando aquí, lo que estamos viviendo los dominicanos hoy, que es las propuestas, el debate de ideas. Si tú, por ejemplo, crees que las ayudas sociales no es un tema que debe seguir aumentando, que debemos generar otro formato, bueno, pues tú le vas a dar peso a las propuestas que vayan encaminadas hacia sacar la familia de la vulnerabilidad. Hay quienes pensamos que el tema de las ayudas sociales son importantes, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene problemas de educación, que tiene problemas de... La mayor parte de la población dominicana está de manera informal, insertado en la economía y con problemas muy estructurales. Bueno, pues las ayudas sociales traen un destajo de dignidad. Contigo, pero hay que despolitizarla. Si seguimos aquí, vamos a durar más de las 2 horas que duraron los candidatos ayer debatiendo. Bueno, pero es un tema importante. Yo creo que tanto lo que articulaste tú como lo que articuló un servidor, la población lo va a tomar en consideración de cara a no nada más las elecciones que están a la vuelta de la esquina, sino en lo que tiene que ver con qué país queremos de cara al 2028, al 2032, respecto de la cultura política que predomine sobre suelo y bajo cielo quisqueyano. Aquí mi amigo y yo comenzamos a pensar en voz alta y llevamos un tiempecito acá haciendo lo propio. Esperemos que lo articulado sea de provecho. Gracias, Luis, por venir aquí a pensar en voz alta con este servidor tuyo. Yo siempre salgo edificado. Dice la palabra de Dios, mi queridísimo Luis, que así como un hierro afila a otro hierro, un hombre afila a otro hombre. Yo me siento afilado a la hora de, o después de haber interactuado y debatido contigo sobre temas de trascendencia nacional, como lo hemos hecho en esta oportunidad. Gracias, particular. Dios te bendiga. Pasa un servidor. Venga, Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Hasta la próxima.